Un asesinato el día de San Valentín. Parecía que allí hubiese tenido lugar una guerra. Una investigación que pondría a prueba a la policía como nunca antes. No te creerás lo que hemos encontrado. Y una experta en perfiles criminales que temía que lo peor aún no había pasado. Ese individuo está tan descontrolado que no parará hasta que le detengan. En Beaverton, Oregón, la mañana después del día de San Valentín, una joven es encontrada muerta en su casa. 612, recibido. Voy camino de la carretera de Southwest Cherry Hill Drive. El sargento Mike Janin llegó al lugar de los hechos. No sabía si el agresor seguía en la casa, así que con precaución me acerqué a la puerta principal y vi que estaba entreabierta. Recuerdo que sonaba la música de una cadena. Al entrar, encontré el cuerpo de Julie en las escaleras. La víctima era Julie Ann Ritz, de 18 años. Vi que había una gran cantidad de sangre alrededor de la cabeza. Inmediatamente informé de ello y pedí a los inspectores que acudieran allí. A los pocos minutos llegó el jefe de policía David Bishop y se hizo cargo de la investigación. Está aquí, como puede ver. Lo primero que vi fueron un par de copas de vino vacías. Y luego en la encimera, junto al fregadero, había 2 tazas de café vacías. El agua había hervido tanto tiempo que ya no quedaba, por lo que supuse que quienquiera que estuviera allí iba a tomar café, pero decidió marcharse antes. En la planta baja no había señales de lucha. ¿Han forzado la entrada? No, encontré la puerta entreabierta. La empujé y entré. Luego, subieron al dormitorio de Julie. Parecía que allí hubiese tenido lugar una guerra. Las sábanas y todo lo demás habían sido arrancadas y daba la impresión de que 2 personas se hubieran peleado. Una prueba crucial. Llevar las sábanas al laboratorio, que busque sangre, cabellos. Bishop sospechaba que la víctima había sido agredida sexualmente antes de ser asesinada. Ordenó a los técnicos que recogieran pruebas forenses de las sábanas. Seguiremos con el dormitorio. Y que los agentes hablaran con todos los vecinos. Alguien tenía que haber oído algo de tan violenta pelea. Hablamos con los vecinos para saber si habían visto u oído algo sospechoso durante la noche. Pero los vecinos se sorprendieron con la noticia y nadie recordaba haber oído nada raro. En ese momento no obtuvimos ninguna pista. El jefe Bishop volvió a la comisaría y empezó a investigar los antecedentes de Julie Ann Ritz. Todo el mundo la quería y era lo suficiente bonita para ser modelo. Trabajaba a tiempo parcial en una tienda para niños. Junto al fiscal de distrito, Chris Van Dyke, Bishop intentó reconstruir las últimas horas de Julie. Voy enseguida. Julie había asistido a una fiesta en la que había más de 100 personas. La policía tenía una larga lista de personas a las que interrogar, a las que investigar sus antecedentes, para averiguar qué relación podía haber entre los invitados y Julie Ann Ritz. Me gustaría que habláramos de Julie Ann Ritz. ¿Cree que deberíamos hablar con alguien? Los investigadores interrogaron a todos los asistentes a la fiesta. Y una y otra vez se repetía un nombre. Joe Lanza. Era un caballero que le había comprado un montón de cosas, ropa y demás, a Julian. No es normal que un hombre de 38 años salga con una chica de 18 y le haga tantos regalos. Queríamos saber algo más sobre él. ¿Qué conseguía a cambio? Localizamos a Joe Lanza en uno de los mejores restaurantes de Portland. Estaba cenando. Al principio no quería colaborar. Lanza negó estar implicado en el asesinato de Julie y dijo que hacía días que no la había visto. ¿Qué estaba haciendo la noche del día de San Valentín? Tenía coartada para la nota del homicidio. Lanza dijo que esa noche estaba en su casa cenando con unos amigos. Nos pondremos en contacto con ellos. Gracias. La policía sospechaba de la conveniente historia de Lanza. Pero tras unas llamadas comprobaron que decía la verdad. Todas las personas con las que hablamos confirmaron que estaba en casa y no había salido. Ese mismo día el jefe Bishop recibió el informe de las pruebas recuperadas en las sábanas de Julie. Era un informe muy positivo, porque ni los cabellos ni la sangre eran de ella. No solo la sangre no era la de Julie, sino que era B negativo. Menos del 10% de la población. Sabíamos que si conseguíamos localizar al individuo responsable del crimen, la sangre y el pelo serían vitales para la fiscalía. Pero de momento, la policía no tenía a ese individuo. La agente especial Dale Hinman había ayudado a la policía a resolver muchos homicidios difíciles, efectuando perfiles de los asesinos y sus víctimas. La victimología es importante en cualquier investigación, pero en este caso se veía complicada por el hecho de que la víctima era muy popular y se relacionaba con mucha gente. Cuando revisé el informe del caso, mi primera impresión fue que Julian conocía a su asesino y que éste quería verla muerta.
Julie Enrich había sido agredida sexualmente y asesinada de un disparo, y había muchos posibles sospechosos. Dale Hinman, experto de perfiles, intentó ayudar a eliminar los menos probables. Quería ir a la escena del crimen con el jefe Bishop para ver si podíamos determinar cómo se había producido el delito y reducir la lista de sospechosos. Dale, esta es la casa en la que tuvo lugar el asesinato. En base a todo lo que me ha dicho hasta ahora, se trata de una víctima de bajo riesgo. Y hasta ahora no he encontrado a nadie que tuviera algo en su contra. No, estamos investigando a un par de personas, pero no, nada. ¿El jefe, había alguna indicación de que forzaran la entrada? No, ninguna. De hecho, la puerta estaba abierta cuando llegamos. Pero en la cocina vimos que habían empezado a preparar café. Y las copas de vino que ve aquí. Parece que la víctima conocía al agresor y lo dejó entrar en su casa. Le invitó a tomar vino y luego café. Parece que se trataba de alguien conocido y con quien se sentía cómoda. Eso es lo que suponemos. Este cuarto parecía una zona de guerra. La ropa de la cama estaba revuelta. Todo estaba muy desordenado. ¿La ropa que llevaba la víctima cuando fue vista por última vez se encontró en esta habitación? Sí, en efecto. Estaba aquí cuando llegamos. De hecho, también encontramos un camisón en el suelo, ahí. ¿Había alguna indicación de que el camisón de alguna forma hubiera sido cortado o roto? No, nada de eso. Estaba intacto. Parece que o bien la víctima invitó al asesino a su dormitorio, o bien sacó el arma en la planta baja y la obligó a subir. La obligó a quitarse el camisón y entonces la agredió sexualmente. Le mostraré dónde encontramos el cuerpo. Muy bien. Aquí es donde encontramos el cuerpo, aquí. Se veía claramente, en base al rastro de sangre, que le había disparado aquí arriba y luego cayó por la escalera. Eso sugiere que o bien el asesino obligaba a la víctima a bajar por la escalera cuando le disparó, o bien que ella escapara del asesino y corriera en esta dirección. Él la persiguiera y la cogiera ahí. A medida que el perfil iba tomando forma, la agente Hinman se dio cuenta de que era posible que al asesino simplemente le gustara matar. Considerando su modus operandi, al estilo fría ejecución, sospechaba que el crimen había sido premeditado y que no era la primera vez que mataba. El hecho de que viniera a la casa con un arma es muy significativo. Aquí está con alguien que conoce, tomando una copa de vino. ¿Por qué llevaba un arma para venir a casa de esa mujer? Me pregunto si ha cometido otros asesinatos en el pasado utilizando la misma arma. Balística es vital en este caso. Eso es lo que tenemos que averiguar. Al día siguiente, la agente Hinman y el jefe Bishop se reunieron con el fiscal de distrito Chris Van Dyke en el laboratorio de balística. Me alegro Hola. de volver a verla. En base a las heridas de la víctima, el experto en balística determinó la trayectoria de las balas. Le disparó por detrás, una bala por detrás de la oreja, con un ángulo de 45 grados, y la otra directamente en la región posterior de la cabeza, también con un ángulo de 45 grados. Eso confirma lo que dijimos en la escena del crimen, que la víctima bajaba por la escalera y el asesino la seguía. Las manchas de sangre indicaban que el cuerpo se encontró exactamente donde había caído. Así que estaba a un lado, de espaldas, por lo que parece que el asesino pasó junto a ella. Exactamente. Dos rápidos disparos y parecía que había salido por la puerta. El experto de balística había identificado el arma utilizada. Era un arma muy parecida a esta, probablemente un revólver Smith & Wesson del 38. Un arma corta muy común y una munición también muy común. Desde luego. Para los investigadores era otra pieza del puzzle. Bien, jefe, el asesino tenía que conocer a la víctima y estar relacionado con ella socialmente. Posee o tiene acceso a armas de fuego y es muy probable que tenga un historial de violencia. Con el primer sospechoso eliminado, los investigadores volvieron a la larga lista de amigos de Julie y buscaron a uno que tuviera o pudiera conseguir un revólver Smith & Wesson. Por fin les informaron de alguien que podía encajar con el perfil. Dedicamos especial interés a un individuo llamado Paul Grant. Paul Grant había asistido a la fiesta del día de San Valentín y había pasado mucho tiempo con Julie. Pero eso no era todo. Tenía acceso a muchas armas, trabajaba en una empresa dedicada a la fabricación de armas de fuego. Y lo más alarmante, En su pasado, había vivido algunas situaciones sexuales comprometidas. los investigadores llamaron a Grant para interrogarle.
Inmediatamente, su conducta aumentó sus sospechas. Quería hablar con un abogado. Cuando alguien requiere tan pronto la presencia de un abogado, saltan todas las alarmas. Grant se negó a que le extrajeran una muestra de sangre y del pelo. Luego, dijo algo que convenció a la policía de que habían encontrado a su hombre. Le pedimos examinar la ropa que llevaba esa noche para buscar restos de sangre. Dijo que no podía dárnosla porque la había manchado con salsa ketchup. ¿Las manchas de ketchup en la ropa de Grant podían ser en realidad la sangre de Julian Reeds? Los investigadores creían que Paul Grant había matado a Julian Reeds, pero sin ninguna prueba. Solo podían basarse en sus sospechas. El hecho de que Paul Grant pidiera enseguida a un abogado y se negara a dar pruebas forenses para compararlas con las encontradas en la escena del crimen era muy sospechoso. Era amigo de Julian y, si realmente era inocente, ¿por qué no quería ser eliminado como sospechoso y dejar que la policía siguiera con su trabajo y detuviera al asesino? Era evidente que el señor Grant se había colocado con alguna sustancia. En base a ello, nos preguntábamos si tendría idea de lo que hizo esa noche. El jefe presionó al sospechoso y, por fin, Grant cedió. Tras negociar con su abogado, nos dio muestras de sangre y pelo. Las muestras fueron enviadas al laboratorio. Para mi sorpresa, no coincidían. Así que volvimos al punto de partida. Paul Grant había sido descartado como sospechoso, pero los agentes estaban convencidos de que la víctima conocía a su asesino. Ampliando su radio de acción, el jefe Bishop averiguó que Julie frecuentaba un club llamado The Fawcett y era amiga del camarero. Se llamaba Randy Brent Goodfield. Los agentes introdujeron el apellido de Woodfield en la base de datos de la policía y obtuvieron lo que buscaban. Averiguamos que había atacado a chicas que practicaban jogging. Les había robado y agredido sexualmente. Los investigadores llevaron al sospechoso a la comisaría. Lo interrogamos 7 horas, durante las cuales mostró muy pocas emociones y se limitó a negarlo todo. Le pedí muestras de sangre y de pelo y que se sometiera a la prueba del polígrafo, pero se negó. Por fin, en la séptima hora de interrogatorio, levantó las manos y dijo: ¿qué es lo que quiere de mí? Me pilló desprevenido y le dije: deje que registremos su casa. Y él dijo: bien, si eso le excita. Bishop fue a la casa de Woodfield en busca de pruebas de ADN. Lo que encontramos tenía una gran importancia: sangre, pelos. Entonces, en una vieja bolsa de gimnasia... Jefe, ¿quiere ver esto? No es posible. Dentro de una bolsa encontramos una bala del 32. Así que a Woodfield le gustaban las armas, pero Bishop sabía que una sola bala no bastaba para detener a alguien por asesinato. Antes de marcharse, interrogó a la casera de Woodfield. No pudo decirnos mucho sobre Goodfield, aparte de que era todo un caballero y un buen inquilino. Luego dijo que Woodfield viajaba mucho. Bishop le preguntó si alguna vez había ido o llamado a Beaverton, la ciudad en la que vivía Julian. Y ella dijo: no lo sé, pero es muy probable, porque llamaba a todas partes. De hecho, tengo la factura del teléfono. La he recibido hoy. Los investigadores analizaron la factura y vieron algo en concreto. Cuando miraba la factura, vi claramente que se trataba del mapa de la carretera interestatal 5, de San Francisco hasta Washington. Parecía que Woodfield había hecho una serie de llamadas a cobro revertido a distintos amigos desde cabinas instaladas a lo largo de la interestatal 5. Bishop se dio cuenta de que las cabinas estaban cerca de una serie de robos, violaciones y asesinatos recientes. Daba miedo. Se me pusieron los pelos de punta. ¿Era posible que Randy Woodfield fuera el asesino en serie que había actuado en el noroeste del Pacífico? Los medios llamaron a ese hombre el bandido de la I-5 porque cometía robos en la Interestatal 5. Cuando cambió y empezó con los asesinatos, pasaron a llamarle el asesino de la I-5. Debido a que Julian Reeds fue asesinada en Beaverton, a media hora de distancia de la Interestatal 5, su homicidio no fue relacionado con los otros. Y lo que lo diferenciaba es que todo el mundo suponía que conocía al agresor y las otras víctimas, por el contrario, no. De vuelta a la comisaría, los agentes estudiaron los informes de los casos de Julian Reeds y los de la Interestatal 5. Querían saber si Randy Woodfield coincidía con el perfil desarrollado por la agente Hinman. Randall Brent Goodfield. Sus antecedentes se remontaban a su etapa en el instituto, cuando fue detenido por exhibicionismo, y luego pasó a los delitos sexuales que nos ocupan hoy.
La agente Hinman estaba familiarizada con el patrón. Se suele considerar el exhibicionismo como un perjuicio a la comunidad, pero en muchos casos puede ser el inicio de delitos mucho más violentos. Pasó 3 años en la penitenciaría estatal de Oregón por robo. Y después, varias detenciones por exhibicionismo. Para Hinman, su apariencia inofensiva era propia del arquetipo del asesino en serie. Este individuo no llama la atención. Puede mezclarse con el grupo y debido a su aspecto, la gente no siente un miedo natural hacia él. Y como muchos de los depredadores sexuales, parecía que sabía eludir a la ley. Jefe, en su mapa, ¿cuál es la mayor distancia entre los delitos? De California por Oregón hasta Washington, o sea, casi 1000 kilómetros. ¿Las de color rosa representan los homicidios? Parece que algunos de los casos fueron agresiones sexuales, otros robos y algunos más homicidios. Parecía raro que el agresor de la I-5 cambiara de pronto su patrón y condujera durante media hora, alejándose de la autopista para matar a alguien conocido. Pero como sabía muy bien la agente Hinman, esa desviación encajaba con el perfil. Son muchos los asesinos en serie que han cambiado de modus operandi para despistar a la policía. Lo que parece ser el vínculo común de todos los delitos es que el señor Woodfield quería aterrorizar a sus víctimas. Ese individuo está tan descontrolado que no parará hasta que le detengan. Estoy de acuerdo. Era muy posible que la policía hubiera encontrado al asesino de Julian Ritz, pero ¿sería su última víctima? La policía creía que Randy Woodfield podía ser el famoso asesino de la I-5. Los investigadores creían que Woodfield también era el responsable del asesinato de Julian Ritz, pero necesitaban pruebas físicas, algo para demostrarlo, y se estaban quedando sin tiempo. Habían sido muchos asesinatos y temíamos que volviera a ocurrir, por lo que era urgente que detuviéramos al asesino antes de que volviera a matar. La sangre y los pelos encontrados en el apartamento de Woodfield fueron cotejados con las pruebas de la escena del crimen de Ritz. Todo el caso pendía de los resultados. Por fin, tenían los resultados de las pruebas. La sangre y el pelo coincidían. Era B negativo, estadísticamente un tipo de sangre bastante raro, lo que indicaba que Randy Woodfield era nuestro hombre. La policía detuvo a Woodfield por el asesinato de Julian Ritz. Cuando detuvimos a Randy Woodfield, se mostró indiferente, como si lo estuviera esperando. Lo que yo sentía era muy diferente. Sentía que había ganado el premio gordo, la Super Bowl. Las muestras de sangre de Woodfield fueron cotejadas con las de las víctimas conocidas del asesino de la I-5. Todas coincidían. Randy Woodfield fue juzgado por el asesinato de Julian Ritz y 2 de las víctimas de la I-5. Cuando emitieron el veredicto de culpabilidad, representó la culminación de meses y meses de trabajo. Sabíamos que habíamos hecho lo correcto. Randy Woodfield fue relacionado con por lo menos 18 homicidios y más de 140 violaciones y robos. Fue condenado a cadena perpetua más 80 años, sin posibilidad de revisión. Julian Ritz era una joven encantadora, alegre y confiada. Nunca hubiera imaginado que un hombre al que consideraba su amigo pudiera agredirla, a ella y a más de 100 mujeres. Gracias a la habilidad y diligencia del jefe Bishop y todos los miembros de la policía que trabajaron en el caso de la I-5, se puso fin a la orgía de crímenes de Randy Woodfield. Una misteriosa desaparición. No tenía motivo para marcharse. Una pista que se había enfriado. No sabíamos dónde buscarla. No sabíamos a dónde había ido. Pero la agente Hinman vio un secreto oculto a la vista de todos. La cantidad de sangre indica juego sucio, pero no un asesinato. ¿Podría una experta en perfiles ayudar a resolver este misterioso caso? Condado de Cattaraugus, 812. Acuda a la llamada de una persona desaparecida. Una mujer rubia, estatura 1,65, 50 kilos de peso. Un viernes, en el condado de Cattaraugus, Nueva York, se denunció la desaparición de Tammy Smith, de 21 años. No fue a casa de su madre, ni tampoco regresó a la suya. Nadie la había visto ni sabía nada de ella desde el jueves. Su coche también había desaparecido. Me llamaba todos los días, 2 o 3 veces. Así que sabía que si no me había llamado, algo malo le había ocurrido. Los investigadores empezaron a buscar pistas en la casa de Tammy. Todos sus objetos personales seguían allí. Cualquier cosa que uno cogería para irse de viaje o para permanecer fuera durante un tiempo, estaban allí. Nada indicaba que fuera la escena de un crimen. Me fui con la sensación de que no se había ido voluntariamente. Los agentes interrogaron a Darren, el novio de Tammy. Ese día había ido a trabajar. Para él fue un día como otro cualquiera. La había estado esperando, pero claro, ella no volvió. En ese momento el compañero de Tammy no daba la impresión de estar mintiendo. Fueron a la tienda en la que trabajaba Tammy.
Tras registrar su apartamento, fuimos a su lugar de trabajo. ¿Le mencionó que pensara irse de vacaciones o con algunos amigos? No, no lo hizo. Pero curiosamente, Tammy no recogió su último cheque. Tras hablar con la propietaria, me sentí más preocupado, ya que estaba seguro de que no se había ido voluntariamente. Con la esperanza de encontrar una pista electrónica, los agentes investigaron la cuenta bancaria y las llamadas del móvil de Tammy. Claro que habíamos tenido casos de personas desaparecidas, y normalmente desaparecen durante un tiempo, pero encuentras movimiento en su cuenta o bien han sacado dinero de un cajero. Pero no tenían nada, ni actividad bancaria, ni llamadas posteriores a su desaparición. La madre de Tammy inició su propia investigación. Llamé a todos sus amigos. Darren, su novio, llamó a los amigos comunes. Imprimí carteles de persona desaparecida y mucha gente me ayudó a pegarlos. Pero no podíamos hacer mucho, solo esperar a que llamara. Parecía que Tammy Smith se había desvanecido en el aire. Donde quiera que investigáramos nos encontrábamos con muros y no había razón para que desaparecieran. Una semana después de la desaparición de Tammy, un agente del condado de Allegheny vio un coche sospechoso en el aparcamiento de un centro comercial. Cuando comprobó la matrícula, el caso de persona desaparecida dio un giro escalofriante. El coche estaba registrado a nombre de Tammy Smith. El investigador William Fish se reunió con el agente Ensel. El cristal de una de las ventanas traseras había sido roto, pero no había cristales en el suelo fuera del vehículo, solo en el interior. Estaba lleno de barro, muy sucio, lo que indicaba que posiblemente había circulado por una carretera embarrada. Al registrar el coche, encontramos lo que parecían ser perdigones o postas, así como gotas de sangre. Lo tratamos como escena de un crimen debido a la sangre y no puedes evitar pensar que el caso ha adquirido otro cariz. Porque sigue tratándose de una investigación de una persona desaparecida. Pero estás preparado para lo peor. La agente especial Dale Hinman sabe lo difícil que es resolver casos de personas desaparecidas, especialmente cuando no hay escena del crimen ni testigos. El descubrimiento del vehículo de la víctima fue un cambio decisivo para el caso. Ahora era posible que los investigadores pudieran determinar qué le había ocurrido a la víctima. El lugar en el que se encontró el coche podía decirnos mucho sobre la persona que lo dejó allí. ¿El coche de Tammy Smith ayudaría a los investigadores a encontrarla? Tammy Smith llevaba desaparecida más de una semana y cada día que pasaba, las probabilidades de encontrarla con vida eran cada vez menores. Cada prueba cuenta una historia sobre el delito. Encontrar el vehículo de la víctima fue un gran paso adelante. Las condiciones del coche podían decirles a los investigadores qué le había ocurrido a la víctima. Los investigadores John Ensel y William Fish llevaron al agente Hinman al depósito en el que estaba el coche de Tammy Smith. Este es el coche de la señorita Smith que encontramos en el centro comercial. Según el laboratorio, ¿cuál era la trayectoria de los perdigones? Desde fuera adentro. También encontramos algunas postas. Se puede ver que la ventana trasera está rota y que casi todos los cristales rotos están en el interior del coche. Y en los asientos delanteros encontraron restos de sangre, ¿verdad? Había gotas de sangre en el salpicadero y el asiento. Pero no era una gran cantidad de sangre. No, estamos hablando de gotas. Nada que pueda asociarse con las salpicaduras propias de cuando alguien ha recibido un disparo. Así que la cantidad de sangre indica juego sucio, pero no un asesinato en el vehículo. Correcto. Si a Tammy la mataron, no fue en el coche. Eso significaba que en alguna parte había otra escena del crimen y los investigadores tenían que encontrarla. Así que los disparos no se efectuaron donde se encontró el vehículo, ¿correcto? Sí, el vehículo se encontró en el aparcamiento de un centro comercial. ¿Sabéis por qué estaba en la zona? Averiguamos que tenía amistad con personas del condado de Allegheny que estaban implicadas en venta de droga. Como habían descubierto los agentes, parecía que Tammy Smith llevaba una doble vida. Estaban ocurriendo algunas cosas en este condado que su familia y amigos del condado de Cattaraugus desconocían. Así que llevaba una vida en su ciudad y también tenía amigos aquí que ni siquiera conocían a los de la otra ciudad.
¿La relación de Tammy Smith con ese grupo de indeseables fue la razón de su muerte? La agente Hinman pidió a los agentes que la llevaran al aparcamiento en el que había sido abandonado el coche de Tammy, a unos 60 kilómetros de su casa. Aquí es donde se encontró el coche, en el aparcamiento del centro comercial. ¿Es esta una zona con un alto índice de criminalidad? Se sabe que en algunos de los establecimientos de aquí hay actividades relacionadas con las drogas. Tal vez ese individuo se sienta cómodo en esta zona. Puede que viva o trabaje cerca de aquí, razón por la que trajo el coche hasta aquí. Tiene que estar familiarizado con la zona, porque sabía que podía traer el coche y no habría testigos. El hecho de que el vehículo de Tammy se encontrara cerca de un buen número de clubes nocturnos sugería que podía haber ido a uno de ellos y conocer a un individuo y luego marcharse en el coche con él. Una vez cometido el crimen, la persona tenía que volver al club porque o bien vivía cerca de allí o su coche se encontraba en el aparcamiento. Los investigadores habían hallado el coche de Tammy, pero no podían encontrarla a ella. Al hablar con la gente de la zona, descubrieron que uno de los bares tenía una entrada trasera no lejos de donde habían encontrado el coche de Tammy. Uno de los empleados identificó a Tammy Smith por una foto. Nos dijo, sí, conozco a Tammy. Hace bastante tiempo que la conozco. Sí, estuvo aquí el viernes por la noche hasta la madrugada del sábado. Salió por la puerta trasera. El camarero que había identificado a Tammy por la foto dijo que estaba con un hombre que fue identificado como Scott Bogmar. Scott Bogmar no era un desconocido para la policía. Le habíamos detenido en numerosas ocasiones. Sus actividades relacionadas con las drogas nos indicaban que se dedicaba al tráfico a pequeña escala. ¿Era él la clave para resolver este misterioso delito? Cuando los agentes averiguaron que Tammy Smith tenía otro grupo de amigos a 60 kilómetros de distancia de su familia y de su novio, vieron que era una mala señal. Cuando una persona tiene una vida secreta, esta puede jugarle una mala pasada. Los agentes detuvieron a Bogmar para interrogarle. Fue uno de esos presentimientos que tenemos los agentes de policía al interrogar a alguien que sabes que no te está diciendo la verdad. Se mostró muy evasivo en todas sus respuestas. Nos dijo, hace meses que no veo a Tammy. No sé dónde puede estar. A pesar del testigo diciendo que Bogmar y la mujer desaparecida estuvieron juntos esa noche, los agentes no disponían de las pruebas necesarias para detener al sospechoso. Se vieron obligados a dejarle en libertad. No teníamos nada que demostrara que estuviera implicado de alguna forma en su desaparición. Pero la relación de Tammy con Bogmar y sus amigos preocupaba a los investigadores. Descubrimos que Tammy llevaba otra vida, que se asociaba con gente de vida poco recomendable. No creo que nadie sospechara que se relacionara con esa gente. Se sabía que eran drogadictos, camellos y más capaces de actos violentos de lo que podía imaginarse. Pasaron varios meses sin ninguna pista nueva. Parecía que el caso no podría resolverse. Parece que ya no sientas nada. Vives día a día. Es muy emotivo, muy duro, muy difícil. Pasar por ello es algo horrible. Dos meses después de la desaparición de Tammy, un excursionista hizo un terrible descubrimiento en el bosque. Llamaron para decirme que habían encontrado los restos de una mujer blanca e inmediatamente fuimos al lugar indicado. El excursionista había encontrado el cuerpo de Tammy Smith entre la maleza. Lo primero que me llamó la atención fue el estado del cuerpo, por supuesto. Estaba desnuda de cintura para abajo. Inmediatamente piensas en un crimen sexual. Presentaba graves traumatismos en cabeza, cara y cuello. Era evidente que la habían agredido brutalmente. Las pruebas estaban por todas partes. En el arcén de la carretera había una gran cantidad de cristales rotos que coincidían con el de la ventana del coche. Había 2 cartuchos de perdigones. También recuperamos unas llaves
que más tarde fueron identificadas como las de Tammy. Eran las llaves de la casa de Tammy. Parecía que los últimos momentos de su vida fueron una frenética carrera por salvar la vida. Era evidente que la habían perseguido y la habían golpeado aquí, causándole la muerte. El caso de persona desaparecida se había convertido en la investigación de un homicidio. Ahora teníamos que averiguar quién se lo había hecho para hacerle pagar por ello. Los investigadores llevaron al agente Hitman a la escena del crimen primaria. Esta carretera está a mucha distancia de la ciudad y no he visto ninguna casa por aquí. ¿Para qué se utiliza? Normalmente la gente viene aquí a celebrar fiestas. Así que gente de la ciudad viene a celebrar fiestas aquí, ¿no? Por aquí hay lugares en los que se encuentran los restos de esas fiestas. Es posible que no viniera sola, sino acompañada por alguien, y que estuviera aquí por esa razón. La escena del crimen estaba tan aislada que no era probable que la víctima condujera hasta allí y se encontrara por casualidad con el asesino. Era más probable que recorriera esa distancia con alguien a quien conociera. Los investigadores llevaron al agente Hitman al lugar en el que se encontró el cuerpo de Tammy Smith. ¿La víctima llevaba la misma ropa que la última vez que había sido vista? Sí, en efecto. La víctima se encontraba aquí, de espaldas. Creo que es significativo que la primera herida a la víctima fuera la producida por el asesino disparándole cuando estaba en el coche. Es decir, ha dejado de ser un ataque impersonal y distante para pasar a ser uno muy personal en este lugar. El exceso de violencia que mostraba la cara de la víctima sugería que había sido hecho con ira. Los agentes tenían que determinar quién tenía algo contra Tammy Smith. Un detalle de la escena del crimen planteó otra cuestión a los investigadores. Nos preocupaba cómo llevaba la ropa. Estaba de tal manera que pensábamos en la posibilidad de una agresión sexual. Bien, cabe la posibilidad de que el asesino pretendiera confundiros manipulando la ropa. La víctima estaba parcialmente desnuda en la escena del crimen, pero las pruebas forenses decían que a Tammy Smith no la habían agredido sexualmente. Había dos posibles explicaciones. O bien el asesino no pudo realizar el acto, o bien quería confundir a los investigadores. Una vez el cuerpo de Tammy fue identificado, empezamos a obtener resultados. Comenzamos a recibir información de gente que no estaba relacionada con esa organización delictiva. Y un nombre sonaba insistentemente: Joseph Lynch. Lynch era un socio conocido de Scotty Bogmar y frecuentaba el bar en el que había sido vista Tammy por última vez. Corría el rumor de que Tammy trabajaba para narcóticos, que llevaba a cabo una misión para algunas de las agencias antidroga. Recibimos información confirmando que él intentaba vengarse de Tammy debido a ello. El rumor era falso, pero era posible que los agentes hubieran encontrado el móvil del asesinato. Tras encontrar los restos de Tammy Smith, una fuente anónima señaló a un hombre llamado Joseph Lynch. Joseph Lynch era un buen sospechoso en este caso. Conocía a la víctima, frecuentaba el bar en el que fue vista por última vez y era parte del grupo con el que ella salía en secreto. Y por casualidad, los agentes pararon su coche por otra razón. Un agente paró el coche de Joe por una infracción de tráfico y acabó registrando el coche, donde encontró varias armas. Una de ellas era una pistola de postas o perdigones. Era la clase de arma que dispararía los perdigones encontrados en el coche de Tammy. No tenía licencia para ella, por lo que se le confiscó al igual que las otras armas del coche. Los agentes llevaron a cabo un estudio de balística y descubrieron algo fundamental. Una de las armas resultó ser la que se empleó para dispararle a Tammy. Los agentes interrogaron a Lynch. Joe empezó diciendo que no tenía nada que ver con su muerte. Admitió que Tammy había ido a su casa, donde estuvieron fumando y después, según dijo, ella se marchó. Cuando los agentes le dijeron que su arma era la que había disparado los perdigones encontrados en el coche, Lynch admitió haber matado a Tammy. La había llevado a ese lugar de la carretera Brown tras haber intentado comprar droga. Cuando estuvieron en la carretera Brown, fumaron hierba y él pensaba asustar a Tammy, ya que suponía que trabajaba para narcóticos.
Lynch le dijo a Fish que se apeó del coche y le disparó a Tammy por la ventana. Todo encajaba. Los cristales, las llaves, el cuerpo y cómo había asesinado a Tammy. Lo teníamos todo. Admitió haber manipulado el cuerpo de Tammy. La desnudó de cintura para abajo para que pensáramos que se trataba de un crimen sexual y así desviar la atención. Como había pronosticado la agente Hinman, el asesino de Tammy era alguien de su vida secreta. Un hombre que frecuentaba la zona en la que se encontró el coche. Era una joven llena de vida, muy alegre, cariñosa. Le gustaban los animales. Quería a su familia, a sus amigos. No lo entiendo. No entiendo cómo pudo hacerle algo así. Joseph Lynch se declaró culpable de asesinato en segundo grado por haber matado a Tammy Smith. En la actualidad está cumpliendo una condena de 20 años a cadena perpetua. Nadie hubiera imaginado que Tammy Smith fuera asesinada por alguien de su círculo de amigos que erróneamente había llegado a la conclusión de que era una informante y decidió castigarla por algo que no había hecho. Fue muy triste que Tammy Smith, sin saberlo, se relacionara con un grupo de indeseables. Un famoso sospechoso. Abrí la puerta y dije, ¿Robert? ¿Blake? Fue una cochina mentira podrida y miserable y te quedaste embarazada deliberadamente. Una víctima con un sórdido pasado. Parece que tenía mucho encanto y le gustaba el sexo. Si conocía su estilo de vida, podía suponer que tenía enemigos por todas partes. Dejó claro que aunque la asesinaran, sería una celebridad, que era lo que siempre había querido ser. Una gran estrella. Una investigación en el centro de una tormenta mediática. El titular fue: abogado californiano jura borrar la sonrisa del rostro de Blake. En aquel momento empezó la partida de verdad. Empezaba a aparecer O.J. Simpson 2 y todos sabíamos lo que O.J. había supuesto para las audiencias de muchas cadenas de noticias. Un asesinato televisivo que exponía el lado más oscuro de la fama. Hoy en Poder, Privilegio y Justicia. Un viernes por la noche en el Studio City. El actor Robert Blake y su esposa desde hace 2 meses, Bonnie Bakley, van a cenar a su restaurante favorito del vecindario, Vitelos. Entre mis clientes hay mucha gente del mundo del espectáculo. Robert Blake era habitual. Incluso le dedicamos un plato de pasta, fusilli a la Robert Blake. Blake aparca a 1,5 manzanas del restaurante. Podría haber aparcado en el aparcamiento, pero no lo hizo. A veces lo hacía, a veces no. Así que fueron andando a Vitelos. Entraron, todo el mundo le conoce, es cliente de 20, 30 años. La pareja se sienta en la mesa habitual de Blake. El actor presenta a su nueva esposa al personal y a los habituales. Hacia las 9:30 se despiden y se van. 10 minutos después, en una casa a la vuelta de la esquina del restaurante, el director de cine Sean Stanek oye un alboroto. Alguien empezó a dar golpes en la puerta y a llamar al timbre. Abrí la puerta y dije, ¿Robert? ¿Blake? Y dice, tienes que ayudarme. Estaba frenético, tenía los ojos así, muy dilatados. Mientras Stanek llama a emergencias, Blake explica que han atacado a su esposa y que necesita una ambulancia. Estaba muy confundido, histérico. Así que le dije, vale, cálmate un segundo. Se oían rumores que tenía mucho genio y lo primero que pensé fue que quizá había pegado a su mujer y había enloquecido. Me llamo Sean Stanek. ¿Sabe quién es el actor Robert Blake? Sí. Ha entrado aquí y está gritando mucho. Le conozco de aquí, del vecindario. Bien. Que manden una ambulancia. ¿Ella está consciente? ¿Está consciente, Robert? No. No está consciente. ¿Está respirando? Deprisa. ¿Está respirando? Sí, ya viene. Blake lleva a Stanek hasta donde está el coche. Bonnie. Dijo, ahora vuelvo. Y yo le pregunté, ¿a dónde vas? Y dijo, voy a pedir ayuda. Volvió a entrar. Estaba muy histérico, preguntando si había un médico. Que llamáramos a la policía, a una ambulancia. Mientras tanto, Stanek intenta ayudar a la esposa de Blake.
Vi que tenía la nuca completamente empapada de sangre. Intenté hablar con Bonnie. Intenté conseguir de ella algún tipo de respuesta, pero no había forma. Le dije, apriétame la mano. Nada. Solo hacía un borboteo. Tenía los ojos en blanco y parecía talmente como si se le estuviera escapando la vida. Era mucho peor de lo que Stanek esperaba. Vi que tenía un balazo aquí. Y pensé, Dios mío, si se muere esto es un asesinato. Miré hacia abajo y vi su bolso y pensé, vale, no ha sido un robo porque el bolso sigue aquí. Según llegan los paramédicos, el drama se intensifica. Robert Blake estaba gritando, llorando. No se podía acercar al coche. Me acerqué a él y estaba sentado en el bordillo y estaba, bueno, totalmente fuera de sí. Entonces empezó a vomitar. Yo intentaba calmarle y él, ¿cómo está? ¿Está muerta? ¿Está muerta? ¿Está muerta? Me pareció una pregunta un poco extraña. Varios testigos que presenciaron la escena dijeron posteriormente que Blake parecía estar actuando o exagerando. Temblaba violentamente y lloraba guturalmente. Al mirarle a la cara me di cuenta de que no había lágrimas y me pareció que estaba actuando. Studio City está lleno de gente que trabaja en el mundo del cine. Pero esto era todo un drama, incluso para ellos. Y apenas había empezado el primer acto. Cuando los detectives de Hollywood vieron que la víctima del crimen era la esposa de un actor, llamaron a Homicidios Especiales, la división de robos y homicidios con base en el centro de Los Ángeles. Las cámaras ruedan mientras la policía interroga al devastado actor. Blake explica que Bonnie tenía enemigos. Dijo que ella tenía mucho miedo de que le pudiera pasar algo. Blake, que tenía permiso para llevar armas, dice que había sacado su revólver del cinturón durante la cena y que se lo había olvidado por accidente en el asiento. Él y Bonnie habían regresado al coche. Subieron al coche, ella subió por el asiento del pasajero y él se da cuenta, oh, la pistola se ha quedado en el restaurante. No la tengo, se me ha olvidado. Entonces Blake vuelve a Vitelos. Entró en el restaurante por la puerta de atrás, fue hasta su mesa, encontró la pistola debajo de la mesa y volvió al coche. Blake sostiene que cuando llegó al coche, Bonnie ya estaba herida. El policía dice, un momento, ¿lleva un arma, una pistola ahora? Blake les entrega el arma, una Smith & Wesson 38 especial. Atrás, tenemos un arma. Yo estaba impactado y estaba pensando, vamos, no puede ser el arma del crimen. Este hombre no puede ser tan estúpido como para llevar encima un arma. Pero todo era cada vez más confuso e inmediatamente el agente de policía nos separó. Señor Stanek, ¿puede ponerse ahí? Y así empezó todo. La policía examina los alrededores de la escena del crimen en busca de pruebas e interroga a los vecinos. Pero desde el primer momento parecen tener un solo sospechoso en el punto de mira. Cuando muere alguien casado, 9 de cada 10 veces ha sido el cónyuge. Pero la policía en general no se da cuenta de que también es la 10ª vez. Yo estaba en Mónaco en el juicio por asesinato de Edmond Safra cuando supe del caso Blake. Al principio pensé que era demasiado poco importante para seguirlo, pero al final me enganchó. Después de tantos años lejos de los focos, Robert Blake iba a ser el protagonista de la escena en la mejor actuación de su vida. Horas después del asesinato de la esposa de Robert Blake, Bonnie Lee Bakley, los detectives siguen intentando juntar las piezas de lo que había ocurrido en aquella calle oscura de Studio City. Cuando los detectives se hicieron cargo del caso, supieron que iba a ser un tema muy intenso porque la víctima era la esposa de un actor. Tienen a una mujer que ha recibido 2 disparos a bocajarro. Tienen a su marido, convenientemente ausente durante la agresión, y lo tienen con una pistola encima. Toda la historia era absurda. Lo que yo llamo michigas. Era un despropósito. No tenía el menor sentido. Normalmente se supone que si matan a una mujer y no hay robo ni violación, ha sido el novio o el marido. Blake tiene antecedentes de presunta violencia doméstica contra su primera esposa. Y las sospechas se acrecientan cuando el análisis de residuos de pólvora en su ropa da positivo. Cuando se celebra el funeral de Bonnie, pocas semanas después, la opinión pública está rotundamente en contra de la exestrella de la televisión.
Todos los principales programas de noticias de la nación estaban cubriendo la historia. La fascinación por el asesinato de Bonnie no se podía explicar, pero era enorme. Robert lo había dispuesto todo para enterrarla en Forest Lawn. Invitó a la familia a asistir, pero declinaron el ofrecimiento. No podía estar al lado del hombre que creía que había matado a mi hermana. En el funeral, Blake tiene en brazos a Rosie, la hija que había tenido con Bakley. En determinado momento, se dijo que poner la mano sobre el ataúd había sido un gesto para los medios. ¿Pero por qué iba a matar Blake a la mujer con la que se acababa de casar? Mientras continúa la búsqueda de pruebas en las calles de Studio City, los investigadores examinan más de cerca el matrimonio de la pareja. Por lo que descubrieron sobre la relación, parecía que Blake tenía un motivo. Era un matrimonio falso. Ni siquiera dormían juntos y Blake se estuvo riendo de ella con sus amigos cuando se casaron. Se mantuvo en secreto y el certificado matrimonial era un certificado confidencial. Él no quería que la existencia de la relación se hiciera pública. Al interrogar a Blake y a sus conocidos, la policía descubre que, en efecto, Bakley había forzado el matrimonio. Bonnie había dicho claramente en numerosas ocasiones que quería casarse con un famoso, quería vivir la vida de las celebridades, quería formar parte de Hollywood. Ella ya se había relacionado anteriormente con muchos famosos mayores. Dean Martin, Frankie Valli. Decía que había tenido un hijo de Jerry Lee Lewis. Su objetivo era cazar a un hombre, un famoso. Robert Blake había sido famoso desde que tenía tan solo 6 años. Robert Blake empezó de pequeño con las comedias de Our Gang. Era un niño de Hollywood. Era uno de los pequeños granujas. Pero la vida real no había tratado bien al pequeño Bobby Blake. Básicamente era quien mantenía a su familia, y su padre estaba resentido con él por eso. Él afirmaba que había sido víctima de graves abusos físicos, sexuales y psicológicos por parte de sus padres. Decía que su padre le encerraba en un armario y que su madre en ningún momento le había protegido. A lo largo de las siguientes décadas, Blake se convirtió en un actor serio. Lo cierto es que era un actor increíble. Realmente dio la campanada cuando interpretó aquel personaje. Interpretó un papel realmente inspirado en la obra maestra de Truman Capote, A Sangre Fría. Ser elegido para el papel de Perry Smith por el aclamado director Richard Brooks y bendecido por Capote fue el gran hito de la carrera de Blake y probablemente de su vida. Cuando tenía que interpretar a asesinos, los defendía. Decía, todos tomamos decisiones y yo tomo las correctas. Entiendo que alguien tome la decisión de matar. Conocí a Robert Blake en la casa de Natalie Wood en Beverly Hills. Ellos se conocían desde que habían actuado juntos de niños. Y Natalie seguía invitándole a fiestas cuando casi todo el mundo había dejado de hacerlo. El papel que le hizo más famoso fue el de Tony Barretta, aquel policía que tenía una cacatúa y vivía en un hotel de mala muerte. Stephen Cannell escribió y produjo Barretta, la serie de televisión que elevaría la carrera de Blake a nuevas alturas y le haría merecedor de un Emmy. Yo había creado este personaje descarnado, al borde de la crisis emocional. Y en aquel momento no había personajes así en televisión y pensé, Dios, esto es demasiado para ser lo mejor que se ha visto en televisión. Como su personaje, Blake tenía fama de ser impredecible y brusco. Y a veces se pasaba de la raya. Solía aparecer en el show de Johnny Carson y siempre decía muchas barbaridades. Era bastante iconoclasta y no seguía el juego de Hollywood. Creo que eso pudo perjudicar su carrera. Le gustaba cultivar la imagen de que era un tipo normal, de la calle. Si te metes conmigo, atente a las consecuencias. Pero creo realmente que nunca fue así. Es irónico que un tipo duro como Bob Blake fuera presa de una cazadora de famosos como Bonnie Bakley. Esta madre de 4 hijos vivía en Arkansas, pero iba regularmente a Los Ángeles. Se hospedaba en el Holiday Inn, junto a los estudios Universal, y salía a la caza de cualquier hombre con el mínimo aire de celebridad. Bonnie Lee Bakley encontró a su hombre en 1999 cuando fue a una fiesta de cumpleaños en un club de jazz en honor de Chuck McCann, un antiguo amigo de Robert Blake. Allí fue donde conoció a Blake aquella noche y parece que conectaron.
Blake tuvo relaciones sexuales con Bonnie en su coche. En el aparcamiento del club de todo el mundo le pareció muy mal que Bonnie hiciera algo así. Dijeron que era una golfa y todo eso. Pero nadie dijo nada de Robert Blake. Y para eso hacen falta dos. Si pensamos en su objetivo de cazar a un famoso y casarse con él, podemos suponer que estaba intentando cazarle a él si podía. Y si juntamos toda esa información, creo que se quedó embarazada intencionadamente. Blake se puso furioso. Bonnie Bakley le había dicho que tomaba la píldora. Más o menos entonces, Bakley empezó a grabar en secreto sus conversaciones. Yo solo quería estar contigo. No se me ocurrió que pudiera pasar nada malo. Me juraste por tu vida que pasara lo que pasara, no tenía por qué preocuparme. Y fue una cochina mentira podrida y miserable. Y te quedaste embarazada deliberadamente. No fue un descuido. Te quedaste embarazada deliberadamente. Tu periodo terminó el 20 de agosto y viniste aquí a joder conmigo justo el día que tenía que ser. En eso te equivocas. No porque quisieras estar conmigo. Lo hiciste porque se te había metido en la cabeza que querías tener un hijo de Robert Blake, por las razones retorcidas y absurdas que sean. Así que es todo tuyo, nena. Y te lo vas a comer tú sola. Tú planeaste todo esto. Él intentó pagarle un par de cientos de miles de dólares, pero no lo quiso. No quería eso. Cuando da a luz el bebé en Arkansas, Bonnie anuncia que el padre es el hijo de Marlon Brando, Christian, con quien estaba viéndose cuando conoció a Blake. Cuando veía una foto de Rosie estaba muy claro que era hija de Robert Blake. Y cuando Robert Blake vio su foto, entonces todo cambió en su interior. Según sus amigos, el instinto paternal de Blake lo dominó y se enamoró del bebé instantáneamente. Al final, la prueba del ADN confirmó que el señor Blake era el padre. Pero durante un tiempo no estuvo claro, porque ella estaba jugando con los dos. Los investigadores descubren que Blake estaba decidido a salvar a Rosie de una mujer a la que consideraba profundamente trastornada. Bonnie Lee Bakley estaba viviendo en Little Rock, Arkansas, y estaba en libertad condicional porque anteriormente la habían detenido por fraude con tarjetas de crédito a la seguridad social, con tarjetas con nombres diferentes, carnets de conducir. Entonces lo importante pasó a ser proteger al bebé. Blake hizo volar a Bonnie a Los Ángeles con el pretexto de una reconciliación. Y convenció a su asistente personal de que se hiciera pasar por una niñera. Bonnie accede a dejar a la niña con la niñera, Nancy, mientras van a comer. Entonces, de repente, aparecen un par de amigos de Blake y le dicen a Bonnie: somos policías, sabemos que no debería estar aquí, ha violado la libertad condicional, más le vale volver a Arkansas, señorita. El plan de Blake funcionó, pero por poco tiempo. El responsable de su condicional le dio permiso para volver a por su hija. Bonnie fue a Los Ángeles, presentó cargos por secuestro y así fue como se produjo el matrimonio. No había nada que Blake pudiera hacer. Estaba atrapado. Llegaron a un acuerdo. Si se casaban, ella retiraba los cargos contra Robert Blake. La pareja se casó en noviembre de 2000. Cuando Bonnie acabó de cumplir la libertad condicional en Arkansas, se mudó a la casa de invitados de Blake. Pero según sus amigos y familia, nunca se sintió aceptada. Era un hombre malo, ella le temía. Ella creía que iban a intentar asesinarla y creía que Robert Blake sería quien estaba dispuesto a hacerlo. Dejó claro que aunque la asesinaran, antes sería famosa, toda una celebridad, que era lo que siempre había querido ser. La opinión pública venía a coincidir en que él era el asesino. Bonnie Bakley era la esposa de la que él quería deshacerse. Esa era la historia que sostenían la policía y las autoridades. Pero los defensores de Blake acusan a la policía y a los medios de juzgarle precipitadamente. Todo el mundo quería que Robert Blake fuera culpable porque empezaba a aparecer O.J. Simpson 2 y sabíamos lo que O.J. había supuesto para la audiencia de muchas cadenas de noticias. No había ninguna prueba de que Robert hubiera apretado el gatillo, de que Robert hubiera matado a su mujer. No había nada, absolutamente nada. 3 días después del asesinato, cuando el público está dispuesto a colgar a Robert Blake, la policía hace un descubrimiento desconcertante. Han identificado el arma que había matado a Bonnie Bakley, y no es la de Blake. El caso Blake se estaba convirtiendo en un buen guión televisivo. Cuando todos creían que ya sabían el final, ¡sorpresa! La historia daba un nuevo giro. Un día después de que Bonnie Bakley perdiera la vida en una oscura calle de Studio City, los investigadores creen haber encontrado la pistola que la ha matado.
Los detectives de homicidios la encontraron buscando en un gran contenedor que había justo delante de donde Robert Blake había aparcado el coche. En el fondo del contenedor encuentran una pistola Walther 9 mm semiautomática, el mismo calibre que el arma del delito. Quien había disparado el arma, después de dispararla, la sumergió en aceite y la tiró al contenedor. Al limpiar el aceite desaparecerían las huellas dactilares. Pero hay algo que no encaja. ¿A quién se le ocurre tirar el arma justo delante de la escena del crimen? A menos que quieras que la policía la encuentre. Quería que apareciera, porque no se le podía seguir la pista. Se hicieron todas las pruebas forenses concebibles para vincular el arma con el señor Blake, pero no lo consiguieron. La policía se presenta en la casa de campo de Robert Blake, el rancho Matahari, con una orden de registro en mano. Registran cuidadosamente la casa principal y confiscan ropa y cajas de objetos personales. Registraron toda la casa. Se llevaron todo lo que podían utilizar contra Robert. Pero curiosamente deciden no llevarse las pertenencias de Bonnie. Lo que hicimos después de aquello fue que mi investigador Scott Ross se llevó todo aquel material. Los papeles de Bonnie revelan una larga y sórdida historia de fraudes y actividades criminales. Nos llevamos casi 20 cajas de contrabando. A falta de una descripción mejor, con sus cartas, sus archivos, sus documentos. Sabíamos que había otra historia, otra versión de la persona que era Bonnie Bakley. Era una embaucadora, una timadora que había estafado a mucha gente. Tenía un negocio increíble montado en su casa, que en realidad, esencialmente, consistía en embaucar a hombres mayores solitarios para que le dieran dinero. Normalmente estoy del lado de las víctimas, pero Bonnie resultaba de lo más odioso que he visto. Sospecho que me habría desagradado tanto como aparentemente le desagradaba a Blake, y cuanto más indagaban los investigadores en su pasado, peor era el panorama. Publicaba fotos suyas en posiciones obscenas, ligera de ropa, en las contraportadas de revistas y periódicos de todo el país. Y muchos hombres ingenuos veían aquellos anuncios, veían a aquella mujer sexy, ligera de ropa, y le escribían cartas. En poco tiempo ella les contestaba y empezaban a entablar relaciones o a llamarse por teléfono. Su sistema tenía 8 niveles básicos. El primero era, hola, esta soy yo, mándame dinero y yo te mando unas fotos. El octavo nivel era, ponme en tu testamento. Durante cerca de 20 años, Bonnie había embaucado sistemáticamente a miles de hombres con su negocio para corazones solitarios. A algunos les había sacado $20, a otros cientos o miles en efectivo y en bienes. Descubrimos que Bonnie se había casado unas 16 veces. Ningún matrimonio había terminado en divorcio. Era amoral. Había situaciones sospechosas en las que hombres con los que se había casado habían muerto de repente y ella había heredado. Mientras los detectives continúan construyendo el caso contra Blake y los medios lo juzgan en el Tribunal de la Opinión Pública, su equipo de abogados e investigadores intenta situar a Bonnie bajo los focos. Conociendo la vida que llevaba, podía saber que tenía enemigos por todas partes. Era una mujer cuya historia y cuya vida indicaban que tenía que haber mucha gente que la odiaba a muerte y que tenía motivos para matarla. En una maniobra duramente criticada, el abogado de Blake, Harlan Brown, entrega los antecedentes penales de Bonnie a la prensa. Intentaba mostrar a Bonnie Lee Bakley como una persona no solo desagradable, sino como alguien que casi se lo merecía. Recibimos muchas críticas, Harlan sobre todo. Decían que su cuerpo aún no se había enfriado y estábamos ensuciando su memoria. Pensé que lo había hecho Harlan Brown. Era repugnante. Ensuciaba la memoria de una madre de 4 hijos. El problema era que no estábamos deshonrando a nadie. Así es como era ella. Entre las horas de llamadas telefónicas que Bonnie tenía guardadas, destacaba un mensaje de su examante, Christian Brando. Christian Brando era el hijo de Marlon Brando, un joven muy atractivo que tuvo una vida muy atormentada. Pasó en la cárcel varios años tras declararse culpable de homicidio por haber matado al novio de su hermana a tiros. En la grabación, realizada antes del asesinato de Bonnie, Brando le hacía una advertencia profética. Christian Brando le decía en el mensaje que si seguía llevando aquella vida, alguien le iba a meter una bala en la cabeza. Dijo que él no sería quien lo hiciera, pero lo predijo. Creo que ella se lo tomó en serio. Creo que en las últimas semanas de su vida realmente creía que era bastante posible que uno de aquellos hombres acabara matándola. Blake sostiene que poco después de mudarse Bonnie a su casa, un hombre extraño había empezado a vigilar la propiedad.
un hombre que él apodaba Buzz Cat porque llevaba el pelo rapado. Según el relato de Robert, esta persona no empezó a aparecer hasta que Bonnie empezó a vivir en su casa. Robert vio el vehículo delante de la casa. Salió e intentó acercarse a Buzz Cat, enfocándole con una linterna. Pero en cuanto encendió la linterna, Buzz Cat se fue. Investigamos todo aquel asunto y concluimos que este Buzz Cat, como le llamábamos, estaba de hecho vigilando a Bonnie Bakley. Los investigadores privados de Blake buscan a Buzz Cat o a otros sospechosos, pero no encuentran nada. Ni su investigación ni la de la policía de Los Ángeles parecen llevar a ninguna parte. Durante casi un año, el caso se quedó estancado. Pero de repente, como en una buena película de policías, un testigo sorpresa aparece de entre las sombras. Y vaya historia fue la que contó. Meses después del asesinato de Bonnie Bakley, parece que el famoso sospechoso puede no ser el culpable. Pero de repente, un antiguo especialista llamado Gary McClarty dice a la policía que no puede seguir guardando silencio. Y declara que Robert Blake le había pedido que matara a su esposa. Gary McClarty era un antiguo especialista conocido por Robert Blake desde hacía más de 30 años. McClarty cuenta a la policía que Blake le había invitado a comer y después habían ido a su casa. Robert Blake le enseñó algunas cosas de ella, incluidos algunos materiales de su negocio, que eran básicamente fotos de otras mujeres desnudas, y le dijo: esta es la mujer que me está engañando, a esto se dedica, esto es lo que le espera a mi hija. Y según McClarty, entonces fue cuando Blake empezó a decirle: esto es lo que vamos a hacer, vas a darle lo suyo. Nunca dijo: quiero que la mates. Utilizó expresiones como darle un paseo, el pasaporte, lo suyo, pero McClarty dijo entender perfectamente lo que Blake quería que hiciera. Ella duerme en la casa de atrás. Yo voy a dejarte la puerta abierta y quiero que subas ahí arriba y le des lo suyo o le des el pasaporte. Expresiones tipo vareta que él utilizaba. En cualquier caso, él le dijo a Blake: esta mujer nunca me ha hecho nada. Y dijo que no habían vuelto a hablar del tema nunca más. McClarty no es el único especialista que tenía una historia que contar. Otro conocido de Blake, Ronald Duffy Hambleton, afirma haber recibido una proposición similar. Quedaron para tomar unas tortitas y comiendo tortitas, Robert Blake le dice con toda tranquilidad: necesito que mates a mi mujer, hasta el punto de que a Duffy le preocupó que hablaran tan alto. Cada vez que una celebridad se ve envuelta en un caso, todo tipo de chalados salen de debajo de las piedras intentando hacerse con un papel en el drama. Pero estos especialistas parecían decir la verdad, y todo el mundo sabía que su testimonio podía inclinar claramente la balanza. Hambleton dijo que él y Blake habían estado hablando de diferentes formas de hacerlo. Una de las formas que supuestamente propuso era ese mismo escenario de la cena, en el cual Blake la llevaría a un restaurante y después la dejaría sola en el coche. Y en ese momento, Hambleton podía acercarse y matarla. Hambleton cuenta a la policía que accedió a seguir adelante con el plan de Blake, pero que se dio cuenta de que no podía hacerlo. La policía le presiona para que aporte pruebas, y él les habla de una tarjeta telefónica de prepago que había comprado Blake. En un 7-Eleven compraron lo que creían que sería una tarjeta telefónica ilocalizable. Y el acuerdo fue que siempre que Blake tuviera que llamar a Duffy, utilizaría esa tarjeta de forma que nadie pudiera relacionarlos. Duffy llevó a la policía al 7-Eleven donde la compraron, revisaron los recibos y ¡bam! Era Robert Blake comprando la tarjeta. La policía comprueba el registro telefónico y descubre que la tarjeta fue utilizada docenas de veces para llamar tanto a McClarty como a Hambleton. El interrogante pasa a ser ¿por qué Robert Blake no realiza las llamadas desde su móvil o bien desde su teléfono fijo? ¿Por qué Robert Blake contacta con estos especialistas utilizando una tarjeta telefónica de prepago? Había 120 llamadas telefónicas, unas 100 a Duffy y las otras 20 a Gary McClarty, a nadie más. Y acaban el día del asesinato. La última llamada fue la mañana del asesinato. La evidencia es comprometedora, pero los investigadores saben que van a necesitar algo más para garantizar una condena. Entonces Hambleton ofrece otra pista. Duffy Hambleton le recomendó a Robert Blake que empezara a retirar dinero para pagarle cuando hiciera el trabajo. La idea era que fuera retirando pequeñas cantidades de varios bancos. Los detectives lo comprueban.
Blake había empezado a retirar cantidades de entre 100 y 5.000 dólares que se iban incrementando entre octubre de 2000 y marzo de 2001. Empezaron a saltar avisos de actividad sospechosa en el banco, que empezó a indagar qué estaba pasando con aquellos reembolsos. Los 100.000 dólares aproximadamente que retiró antes del asesinato nunca aparecieron. Si le dio todo o parte a quienes solicitó que hiciera el trabajo, es algo que no sabremos nunca. Los investigadores descubren detalles todavía más incriminatorios. La primera esposa de Blake, Sondra Kerr, muestra un lado de Robert que podía ser el último clavo sobre su ataúd. Contó cosas como que Blake le había disparado con una pistola en una ocasión. Se contaba que en determinado momento le había puesto una pistola en la cara y la había amenazado con volarle la cabeza si no le daba la plena custodia de los hijos. Lo describió como un embustero peligroso. Había muchas similitudes entre la historia de Sandra Blake y lo que le había pasado a Bonnie Lee Bakley. En abril de 2002, casi un año después de la muerte de Bonnie, Robert Blake es arrestado. El jefe de policía, Parks, apareció el mismo día que le arrestaron y dijo que habían resuelto el crimen. La policía de Los Ángeles ha obtenido evidencias tanto físicas como circunstanciales significativas que demuestran que Robert Blake mató a Bonnie Lee Bakley. Durante su encarcelamiento, Blake, que tenía 69 años, se convirtió en un anciano. Su pelo, que solía llevar teñido de negro, se había vuelto blanco y había perdido peso considerablemente. Su rostro estaba surcado por profundas arrugas. Trágico es el adjetivo que me viene a la mente para describir su aspecto. Después de casi un año en la cárcel, Blake aparece en la audiencia preliminar. Su equipo de abogados pone toda la carne en el asador. Fue una audiencia preliminar muy notable, porque la acusación decidió exhibir a casi todos sus testigos principales, algo que no se hace normalmente. Y yo decidí que atacaríamos a todos esos testigos en la audiencia preliminar como si fuera el juicio. En el contrainterrogatorio de todos aquellos testigos les hizo mucho daño. Y creo que lo que consiguió fue crear dudas sobre quién había matado a Bonnie Bakley. La agresividad de la defensa funciona. Establezco la fianza en $1,5 millones de dólares. Es una medida sin precedentes. Lo típico es que nadie salga bajo fianza en este tipo de casos. Y nadie en la historia de California lo había conseguido habiéndole objetado la acusación hasta esta audiencia preliminar. ¿Un sospechoso de asesinato en arresto domiciliario? Claro, esto es Los Ángeles. No lo olviden, si eres una celebridad en Los Ángeles, las normas que se te aplican son diferentes. Yo no podía esperar a ver qué pasaba en el juicio. Más de 3 años después del asesinato, Robert Blake es sometido a juicio. La acusación sabe que se enfrenta a una batalla contracorriente. El acusado no solo es famoso. Sus bolsillos le han permitido contratar al mejor equipo de abogados defensores que el dinero puede comprar. Cuando puedes contratar a un equipo de abogados y a un equipo de investigadores, en general la balanza se inclina a tu favor. Pero el Estado está dispuesto a pelear. La fiscal Shelley Samuels, una mujer dura y fría, fue a por Blake desde el primer momento. Entró en lo personal al decir que Blake, como actor, básicamente había fracasado en su papel más importante, el de hacer creer que no la había matado. Lo que ocurrió fue que el actor había sobreestimado sus dotes dramáticas. No se lo tragaron. La gente que había en la calle no se lo tragó. La gente del restaurante no se lo tragó, aullando, mi esposa, conocen todo lo que había detrás de esa relación. ¿Se lo tragarían? Pero el caso de la acusación tiene varios agujeros. Por ejemplo, ¿cómo podía Blake haber cometido físicamente un crimen y haberlo cubierto en apenas 10 minutos? En una fracción de tiempo tan breve, habría tenido que acompañarla andando al coche, haberla matado, haber sumergido la Walter P-38 en aceite de motor para deshacerse de las huellas, haberla tirado al contenedor, haber eliminado cualquier rastro de ese aceite y de salpicaduras de sangre de su cuerpo y de su ropa, haber llamado al vecino y que éste hubiera llamado al 911. La defensa argumenta que otra persona tenía que haber cometido el crimen. Llevaba un arma para proteger a la señora Bakley a causa de su desafortunado y desagradable pasado. La defensa también consigue desprestigiar a los testigos estrella de la defensa, Duffy Hambleton y Gary McClarty, los especialistas que afirmaban que Blake les había pedido que mataran a Bonnie. Se desveló durante el testimonio que tanto Duffy Hambleton como Gary McClarty
Habían abusado de la cocaína y de la metanfetamina. McClarty incluso había estado internado en un sanatorio psiquiátrico. Admitió en el estrado que en el pasado había estado convencido de que le observaban y de que podía leer la mente de las personas. La fiscal Shelley Samuels, una experta en casos de bandas, llegó al juicio con un historial perfecto. 68 condenas seguidas. Pero su rabiosa actitud pareció disgustar a los miembros del jurado. Incluso se vio a algunos de ellos hacer gestos a sus espaldas. El detective Coffey sospechó desde el primer momento. Él dice que su esposa está paranoica. Está paranoica y la deja sola en aquella calle oscura. Y una mierda. La última esperanza de la acusación es el residuo de pólvora hallado en las ropas de Blake después del crimen. Encontraron partículas en su ropa, en sus botas, sus zapatos, sus calcetines. Pero la defensa consigue volver esta prueba en contra de la acusación. Si alguien ha tenido un arma recientemente, no se le hace prueba de residuos, porque es probable que quien posea o lleve un arma tenga algún tipo de residuo de pólvora en la piel o en su ropa. Robert tenía la mayoría de sus armas. Creo que tenía un total de 10 en sus cajones, con su ropa en diferentes lugares. Blake no declaró en ningún momento durante el juicio de 3 meses. Después de 9 días de deliberación, el jurado tiene un veredicto. Nosotros, el jurado del presente proceso, declaramos al acusado Robert Blake no culpable de asesinato en primer grado de Bonnie Lee Bakley. A la puerta del juzgado, Blake da una conferencia de prensa improvisada, en la que corta el dispositivo de monitorización y lo muestra como signo de victoria. Yo dije, espero borrarle esa sonrisa de la cara. El titular fue, abogado californiano jura borrar la sonrisa de Blake. En aquel momento empezó la partida de verdad. Estaba tan furiosa con él. Había un gran abismo entre quererla muerta, a querer que alguien la matara, a apretar el gatillo él mismo. Pero quedaba una última batalla por librar. La familia de Bonnie anuncia que presentará cargos civiles y esta vez Blake no tendrá más remedio que testificar. En septiembre de 2005 comienza el proceso civil de Robert Blake en Burbank, California. El juicio fue, en muchos sentidos, mucho más interesante que el proceso criminal. En un proceso civil, el jurado solo tiene que estar de acuerdo en un 51% de que el acusado es culpable para fallar a favor del demandante. A diferencia de los procesos criminales, el acusado debe subir al estrado. Lo que me temía era que apareciera vareta a un encantador Robert Blake, algo que sabía hacer muy bien. Sin embargo, Blake pierde por completo el control. Lo tuve en el estrado 8 días durante el juicio civil y fue un enfrentamiento de lo más incómodo que se haya podido ver en un juzgado. Estaba furioso. Llamaba al abogado de la acusación, Eric Rubin, jefe y mentiroso. E incluso llegó a amenazarle mientras se estaba declarando en el estrado. Finalmente, Dubin hace la pregunta del $1.000.000. Le dije, ¿mató a su esposa? Entonces vi a Robert Blake mirarme con desprecio y le sostuve la mirada y dije, si tiene algo que decir, adelante, dígalo. Y entonces se abalanzó para pegarme. Había 4 abogados entre nosotros y consiguieron detenerle, impedir que llegara hasta mí. Por desgracia para Blake, el jurado parece no tragarle. Su odio se refleja en el veredicto. El jurado decidió que Robert Blake había matado a su esposa y que Bonnie era una buena madre. Sus hijos percibieron $30 millones. Las posibilidades de que vean ese dinero son prácticamente nulas. Pero para la familia de Bonnie, sigue siendo una victoria. Creo que es irónico que Bonnie consiguiera la fama y la notoriedad con su muerte. Creo que eso era lo que quería. Creo que sabía que iba a ocurrir y creo que de hecho estaba dispuesta a morir para conseguirlo. En cuanto a Blake, ha cambiado la celebridad por el anonimato. Voy a irme y voy a hacer un poco el cowboy. ¿Sabéis lo que es eso? No sabéis lo que es. Dejas que el aire te revuelva el pelo y acabas en un pequeño bar en algún lugar de Arizona, jugando una partida de billar a una mano con una portuguesa de 90 años que te pega una buena paliza. Y al día siguiente estás en un parque, en otro sitio, jugando al ajedrez con alguien.
Oí decir que Robert había estado trabajando de bracero en un rancho. Dijo que estaba arruinado, que no le quedaba ni un centavo, y me lo creo, por todos los procesos legales por los que tuvo que pasar. No pude evitar sentir tristeza por las circunstancias de Robert Blake. Sentía el impulso de darle un abrazo y decirle, todo va a ir bien, Bobby. Pero no lo hice porque sabía que no era cierto. Dominic Dune para la televisión judicial.